Estimados hermanos, también amadas hermanas, ¿por qué no también estimados oyentes de este lugar? En esta mañana les saludamos en el Señor con un saludo muy afectuoso. Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Gracias a Dios todavía nos da estos días donde podemos disfrutar escuchando la palabra del Señor. La gracia de Dios aún ha sido prolongada hasta este momento para todos nosotros. De tal manera nos encontramos aquí reunidos en el pueblo de Dios para disfrutar escuchando las bellas palabras. Hasta aquí ya pasamos 3 conferencias, ¿no? Porque en este año hay 7 conferencias programadas para este 2024. Ya pasamos 2, luego, mejor dicho, 3, con eso va 4. 2 nos faltaría en este sector y 2 está en el sector valle. Pienso, hermanos, que estamos aprovechando, ¿no?, la enseñanza, la palabra de Dios. No sé, solamente el Señor sabe. Bueno, también, hermanos, hay saludos de los hermanos. Por ejemplo, como te digo, ya pasamos algunas actividades. Más que todo la iglesia Esmeralda, de donde soy miembro, los hermanos de allá y también la familia, la esposa que está en la casa. Todos aquellos hermanos siempre se recuerdan de esta conferencia. Envían sus muchos saludos para esta conferencia. Recíbanle, el Señor, hermanos y hermanas. Conmigo, en la gracia del Señor, vamos a hablar. La segunda tema es la mayordomía. Esa tema los hermanos me han confiado. Ahora nosotros vamos a avanzar, hermanos, aprendiendo de esa parte en estos 3 días, a ver hasta dónde vamos a avanzar. Anote entonces, ya anotaste, ¿no? Conferencia General a nivel nacional en Chacna, sector Toropalca, 11 de julio del año 24, temario número 2, la mayordomía. Ponle lectura al tema. Vamos a citar 2 citas en los evangelios. Primera cita viene Evangelio según Mateo capítulo 20, versículo 8. Como lectura al tema, vamos a leer, hermanos, a ver qué nos comenta este Evangelio Mateo, donde el Señor personalmente había hablado. En su capítulo 20, versículo 8, dice la palabra de esta manera: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Que Dios añada su rica bendición a la bendita palabra leída, hermanos y hermanas. Amén. Ahí está, ahí encontramos palabra mayordomo. Esta parte, si nosotros leemos desde el verso 1 hasta el verso 8, ahí encontramos como una parábola. El Señor había hablado, ¿no?, en este capítulo 20 de Mateo. Entonces, ahí notamos, ¿no?, al día el Señor salió 4 veces. A ver, usted léelo, desde el 1 hasta el 7, el 8 es ya su pago ya. Entonces, desde el 1 hasta el 7 encontramos el Señor salió al día 4 veces. 4 veces.
Primero salió, dice, por la mañana, equivale eso 6 de la mañana, temprano salió. Segundo salió, tercero, dice, es las 9, la media mañana, ¿no? Salió. Ahora, el tercero dice, mediodía, en las 3 más. Entonces, tercero, a mediodía, en las 3 más. Salió, con eso sería 3. Ultimito salió 5 de la tarde. Dice esa parte, dice el 7 está así. Entonces, ya cuando ya llegó la noche, ahora dice la palabra cuando 8, leemos cuando llegó la noche, claro que salió a las 5, trabajaron una horita y ya llega a las 6, ya inmediatamente el jornalero recibe su pago del día. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ya cuando llegó ya la noche, entonces el señor de la viña ordena a su mayordomo, ¿no? Diciendo, bueno, mayordomo, ahora que los trabajadores ya trabajaron un día, entonces ahora llámale, págale a cada uno su jornal. Pero empezado, dice, de los postreros y terminarlo a los primeros. ¿Quiénes entraron los postreros? Los 5, ¿no? Los 5 de la tarde entraron. Entonces el pago se empieza de los postreros. Apenas trabajaron una horita, pero ellos primero recibieron su jornal. Ahora, postreros, aquellos que entraron de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajaron todo el día, ellos también recogerán lo último, su jornal, su pago. Bueno, esto tiene un significado, pero hermano, usted trata de entender, solamente estoy haciendo como lectura del tema, hablándole del mayordomo. Entonces, así pasó él con el Señor y con sus trabajadores, así que hay un mayordomo, ¿no? Que el Señor le da orden que su mayordomo pague a sus jornaleros del día de su trabajo. Vamos a explicar después. Ahora vamos a otro pasaje, también Evangelio según Lucas, capítulo 12, 41 y 42. Después voy a explicar qué quiere decir palabra mayordomo. Evangelio según Lucas, capítulos 12, versos 41 y 42. Es una parábola, también el Señor había hablado de los mayordomos fieles y infieles. Ahí está, capítulo 12, 41 y 42, dice la palabra. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bueno, aquí el Señor un día estaba hablando a sus discípulos, ¿no? El mensaje va dirigida a los cristianos, a los discípulos. En aquellos tiempos estaban juntamente con el Señor, escuchando su mensaje, su enseñanza, la palabra de Dios. Entonces aquí estaba hablando el Señor como una ilustración, como una parábola. Ahora Pedro ahí se pregunta, ahí está, verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Y por qué se preguntó aquel apóstol al Señor? Es que no entendía cuál era el asunto para que Pedro haga una pregunta a su maestro. Seguramente yo entiendo, ahí estaban dos grupos de gente.
estaban discípulos, también estaban algunos oyentes. Pero el Señor le estaba hablando. Entonces Pedro se pregunta, mira Señor, lo que habla esta parábola, ¿solamente para nosotros o para todos? El 42 el Señor responde. Entonces, ya hemos dicho, en ese momento estaban dos tipos de hombres, estaban ahí juntos, reunidos, para poder escuchar la palabra del Señor, tanto discípulos y también, había también algunos también que estaban escuchando la enseñanza del Señor. Ahora el Señor responde a la pregunta de Pedro, dijo el 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces, ¿a quiénes va dirigida esta parábola, esta enseñanza? A los discípulos, no al mundo, no a un inconverso, no a un oyente, sino este mensaje va dirigida a aquellos que ya profesaron, aquellos que ya eran cristianos, convertidos, ya andaban con el Maestro. A ellos va dirigida este mensaje, este Evangelio Lucas 12, 41 y 42. ¿Ya? Entonces, hermanos, esa palabra mayordomía es para nosotros, para nosotros. Seguramente el Señor en estos días nos va a hablar, nos va a enseñar acerca de la mayordomía del cristiano. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que atender, tenemos que tratar de comprender las enseñanzas de la palabra, porque el Señor nos quiere hablar, hermanos, nos quiere hacer entender de esa parte. Cuánto nosotros hasta aquí no hemos sido buenos mayordomos, sino tal vez hemos sido mayordomos disipadores de las cosas del Señor, seguramente. Ya nos dirá la palabra a continuación. Entonces, hermanos, les voy a pedir, les voy a rogar, hermanos, presten atención a la palabra. De aquí, hermanos, podemos volverla, entendiendo la palabra, ya, poniendo la palabra a la mente, al corazón, y volvamos, hermanos, de acá llenos de la palabra. Pues creo que a eso hemos venido. Bueno, entonces voy a explicar la palabra mayordomo o mayordomía. ¿Qué quiere decir? Ponle ahí un asterisco, mayordomía, ponle con lápiz rojo. Y después ponle puntos guión. Ahí con una puntita, una rayita, que se llama punto guión. Voy a explicar. Mayordomía quiere decir administrador. Una palabra viene, administrador. Coma, ministro. También lo mismo, mayordomía, ministro. Otra coma, siervo. También es mayordomo o mayordomía, siervo. Otra coma ahí. Último, encargado de administrar de un patrón o de un hombre rico de sus bienes. Eso es la palabra mayordomía o mayordomo. ¿Entienden, no? ¿Anotaron o no anotaron, hermanos? Bueno, seré lento, hermanos, de explicarlo. Así nosotros todos podemos tal vez apuntar o anotar en los cuadernos. Le dije, ¿no? Mayordomía quiere decir administrador, coma, ministro, otra coma, siervo. Después, encargado de administrar de un patrón o de un hombre rico de sus bienes. Esto es la palabra mayordomía.
Para eso hay que tener manos muy violentas para escribir. Entonces, yo era muy tarde, hermano, en escribir. ¿Qué he hecho? Me compré un cuaderno de 20 hojas, caligrafía. Terminé eso. Ya, hermanos, hay que ser, habilosos, ¿no? Algunos no hacen de su parte, hermanos, no, hay que ser habilosos. Así nosotros podemos ser muy rápidos también en escribir. Ya, ahora, ¿qué podemos decir? La no que hay, si no todavía hay algo más. Pero aunque eso no anote, pero escuche. Actúa como agente que representa a su Señor y tiene autoridad plena para realizar transacciones, ejecutar negocios en nombre de su Señor. Todo ello hace el mayordomo. Tiene plena de autoridad para hacer transacciones, ejecutar negocios, representar ante su Señor, porque el Señor ha dado esa facultad para que sea un mayordomo. Un mayordomo representa a su amo, a su patrón, a su Señor. Entonces, a cuenta de ello, él puede hacer todo. Puede hacer ejecuciones, puede hacer transacciones, negocios, todo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su amo ha dado esa facultad, por algo es mayordomo. Hablándole así en este momento. Entonces, hermanos, seguramente el Señor también a nosotros nos tiene como mayordomos. Ya veremos más después. Póngale inciso A, el cristiano es mayordomo ante su Señor en dos cosas. ¿Cómo en dos cosas? Uno, en lo espiritual. Dos, en lo material. Seguramente, hermanos, no vamos a terminar porque es largo. Si podemos hablar, hermanos, algo detallado, amplio, entonces, hermanos, el tema es bastante pues, largo. Pero por lo menos vamos a tratar, ya sé, hermanos, cuánto me toca en estos 3 días. Ya de antemano ya sé, esta mañana escuchamos la programa para este día, entonces no pasa unos 5 mensajes a mucho. Entonces, 5 mensajes no es, hermano, no es suficiente para acabar la tema completa, hermanos. Entonces, tengo que acortar un poco más, así, hermanos, tratar de darle lo que tengo preparado a este pueblo, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? El cristiano es mayordomo ante su Señor en dos cosas: uno, en lo espiritual; dos, en lo material. Usted, hermano, eres mayordomo. También usted también lo mismo. Todos somos mayordomos ante su Señor, ante nuestro Señor, mejor dicho, tanto en lo espiritual y tanto también en lo material. Esto lo encontramos en la palabra. Ahora vamos a ir con el número 1, en lo espiritual, primero hablaremos. Después en lo material, ¿no? Claro que nos importa más, hermanos, aprender de lo espiritual. En segundo lugar, también aprenderemos también lo material, ¿no? Bien. Ponle entonces número 1, en números romanos ponle: el cristiano es mayordomo en lo espiritual. Ponle punto guión. Repito, ponle números romanos 1, una rayita, no ponle. Ahí se llama números romanos 1. Escribe: el cristiano es mayordomo en lo espiritual. Punto guión, número 1, ahora pone número 1 siempre pone. El Señor lo que dijo en los evangelios.
A ver, vamos explicando ahora Evangelio según Lucas, capítulo 12, verso 41-42. Vamos a aclarar, hermanos. Ahora bien, solamente hemos leído como lectura el tema. Ahora recién vamos a aclarar las palabras que el Señor había hablado a sus discípulos en aquel entonces. Lucas, capítulo 12, 41 y 42, solamente faltaría la explicación el 42. 41 creo que ya algo ya hemos explicado, hermanos. Ahora aquí está el verso 42, lo que dijo el Señor en su enseñanza a sus discípulos. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bueno, hermanos, ¿qué hace falta para ser mayordomo? Ya he explicado qué es mayordomo, ya saben. Ahora, aquí dice la palabra: ¿quién es el mayordomo fiel? Mayordomo fiel. ¿Qué es palabra fiel? Hermanos, para ser mayordomos tanto espiritual y también material, necesita ser fiel. Digo la palabra: ¿quién es el mayordomo fiel? Entonces les estaba marcando a sus seguidores, ¿no? Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban los dos Jacobos, ahí estaban seguramente los 12 apóstoles convocados por el Señor como apóstoles, como discípulos. Ahí estaban los 12. Entonces a ellos Él le está dirigiendo con estas palabras: ¿quién es el mayordomo fiel? Ellos eran, ellos, aquellos que estaban escuchando el mensaje, la enseñanza del Señor, estaban ahí. Esos discípulos, esos apóstoles ya eran llamados por el mismo Señor. Entonces a ellos se está diciendo: ¿quiénes son ese fiel? Entonces un mayordomo tiene que ser una persona fiel. Fiel. ¿Qué es fiel? Uno que cumple exactamente, cabalmente, perfectamente. El mayordomo siempre es un mayordomo fiel ante su amo, ante su patrón. Si no fuera así, ¿qué puede pasar con el mayordomo? Entonces seguramente el patrón le puede sacar de su trabajo, de su mayordomía, ¿no? Sin caso se portaría infielmente. Pero si es fiel, entonces mucha confianza da al mayordomo, el amo, el patrón. Entonces, por eso dice: ¿quién es el mayordomo fiel? Hermanos, nosotros entonces somos mayordomos fieles en todo campo, en todo labor, ya sea espiritual y material. Tenemos que portarnos fielmente ante nuestro Señor. Él es nuestro amo, nuestro patrón, nuestro Señor. Es el Señor Jesucristo, es el mismo Dios, el Padre, es como nuestro amo. Así que nosotros tenemos que portarnos, hermanos, con toda fidelidad y obediencia, con toda exactitud y cabal como mayordomos. Eso requiere la palabra. Eso también quiere que nosotros seamos ante el Señor. Entonces, el mismo Señor quería que así sean también sus discípulos, sus seguidores. Razón dice: ¿quién es el mayordomo fiel? Un mayordomo cumple fielmente en su negocio, en su oficio, en su trabajo, en su mayordomía. Cumple, hermanos. Tiene que ser fiel. Ahora, ¿qué más viene otra palabra? Viene otra palabra: y prudente. Mayordomo prudente, ¿no? Un prudente, hermanos, sabe, entiende lo que hace ese mayordomo en su trabajo, en su mayordomía. Prudente. Entonces, un mayordomo prudente, hermanos, lo hará pues con toda su prudencia, ¿no?
Entonces, entiende el prudente lo que hace falta al pueblo o en las cosas del Señor, él entiende. Entonces, seguramente, él prudentemente lo hará, su oficio, su trabajo, su labor, su mayordomía ante su Señor con el pueblo o con lo que debe hacerlo, ¿no? Entonces, dos cosas requiere para ser mayordomo, fiel y prudente. Sigue hablando el texto, al cual su Señor pondrá sobre su casa. Entonces el Señor ha puesto sobre su casa estos mayordomos, pero que sean fieles y prudentes. Termina el texto, para que a tiempo les dé su ración. Esos mayordomos tienen que dar su ración, pero en su momento, en su oportuno, en su tiempo. Por eso el mayordomo es prudente, conoce, hermanos. Ya, supongamos, ahí encontramos, ¿no? Al cual pondrá sobre su casa. ¿De qué casa está hablando el Señor? ¿Dónde esa casa? Bueno, no es una casa material o literal, sino es una casa espiritual. Entonces, hermano, yo entiendo, la casa es el pueblo de Dios o la iglesia del Señor. Entonces, el mismo Señor ha puesto a esos mayordomos, a esos ministros, a esos siervos en su iglesia, en su casa. ¿Para qué? Para que ellos den ración a su debido tiempo, ¿no? Oh, hermanos, ¿cuántos ministros, cuántos mayordomos seguramente hoy nos vamos a encontrarnos faltos, infieles? No, tal vez seguramente no estamos cumpliendo nuestro deber, nuestro oficio que el Señor nos ha puesto en su casa como mayordomos para dar su ración, pero en su tiempo. Entonces, aquí, ¿quiénes son los ministros? Aquellos que enseñan la palabra, aquellos que predican el evangelio, aquellos que dan su alimento, su ración a la iglesia, al pueblo de Dios, pero en su tiempo. Entonces, esas palabras le estaba haciendo notar aquel bendito Señor a sus seguidores, ¿no? Bueno, pues entonces, hermanos, seguramente cuántos realmente se ocupan de dar su ración en su tiempo a la iglesia, ¿no? Ellos preparan alimento, entonces entregan en su tiempo su ración debidamente, ¿no? Pero otros tampoco se ocupan en ese tiempo, sino se pierden, abandonan la iglesia, a veces no llegan, a veces no se preparan su ración para entregarlo a la iglesia. Y muchas cosas pueden pasar, hermanos, en este tiempo. Bueno, para eso usted, hermano, piénselo en esta mañana como ministro. ¿Estás cumpliendo su oficio, su obligación como ministro, como mayordomo? Lo que el Señor te ha puesto en su casa para que usted dé ración en su tiempo. Así que la iglesia espera, ¿no? El pueblo de Dios espera, hermanos, que los ministros cumplan también con su tarea y con su oficio de dar ración. La ración es para mí la palabra, la doctrina, el mensaje, la enseñanza no es otra cosa, hermanos. Pero muchos mayordomos no están haciendo. Hermanos, ayer, como ya hemos dicho, tiempo, hermanos, faltaría para hablar, hermanos, algo detenidamente sobre esos asuntos, pero usted, hermano, trátelo de entender. Más que todo, seguramente, ¿cuántos ancianos están en esta conferencia? Del sector Toropalca, algunos más tal vez del sector Cotagaita, pocos son. Más que todo, posiblemente están aquí del sector Toropalca. Usted, hermano, como anciano, ha sido puesto por el Señor, que usted debe dar su ración, la palabra, la porción, la enseñanza a la iglesia a su tiempo, lo que ella necesita. Usted debe saber, hermano, para qué es
¿Qué cosa va a dar usted a la iglesia? ¿Qué necesita esa iglesia? ¿Qué necesita? Entonces usted conoce su capacidad, su desarrollo. De acuerdo a ello, el ministro prepara el mensaje, prepara, cocina el alimento. Entonces luego lo entrega y con eso la iglesia puede crecer y puede madurar en la vida espiritual. Pero si no hacen así, la iglesia es medio flaca, medio débil, medio desnutrida, no crece, no desarrolla. Es falta de los mayordomos. Por eso hoy por hoy la iglesia está medio tibia, medio flacos, medio carnales. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con su deber, con su obligación, los mayordomos, los ministros, los maestros de la congregación. Y de esa manera la iglesia hoy va pasando esa debilidad, esa carnalidad y razones. Por ahí también puede haber otras mentes, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente nosotros no estamos nutriendo bien con la palabra, ¿no? Así que, hermano, usted en este momento tiene que pensar de esa manera. ¿Qué más falta? Fiel, prudente hace falta, ¿no? Ahora, ¿qué más falta, hermanos, en ese campo? Ya hemos dicho, la casa es la iglesia, no es otra cosa, sino es la misma iglesia, es la casa del Señor, a quien Él mismo había puesto mayordomos o ministros, siervos, para que ellos den a su tiempo la oración o el mensaje, la enseñanza de la palabra. Eso era el versos 41 y 42 según Lucas capítulo 12. Ahora vamos con el número 2, veremos también las epístolas. Número 2, ponle, lo que dijo el Espíritu Santo en las epístolas de los mayordomos por medio de los apóstoles. Ahora, vamos leyendo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, repito el subtítulo como número 2, lo que dijo el Espíritu Santo en las epístolas. El Espíritu Santo ponle E grande, puntito, otro S mayúscula y ese ya es Espíritu Santo. En vez de quitar escribir completo ahí, vas a deber mucho. ¿Ya? Hay que aprovechar el tiempo. Dice, por el punto que ponle ahí, hemos dicho, de los mayordomos por medio de los apóstoles. ¿Qué dice a ver las epístolas? Vamos leyendo 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Lo mismo va a decir también Pablo. A ver, busque la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, el verso 2. Ahí encontramos. A ver, leamos, hermanos, y también lo mismo vamos a encontrar esas palabras. Capítulo 4, verso 2, ahí está. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tanto mayordomo, administrador es lo mismo. Ese rato le dije, ¿no? Mayordomo quiere decir administrador, le dije. Ministro, dije. Siervo, te dije. También encargado de administrar, le dije, ¿no? Entonces, son palabras sinónimas. Tanto mayordomo, administrador, ministro, siervo, para mí es una sola palabra. No tiene mucha variancia, tampoco mucha diferencia. Razón ahí encontramos en capítulo 4, versos 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo dijo estas palabras a la iglesia Corinto. Aquel apóstol no hablaba por sí mismo o de sí mismo, sino aquel apóstol siempre hablaba con la inspiración del Espíritu Santo. Aquel hombre ha sido utilizado, ha sido manejado por el Espíritu Santo para poder entregar mensajes, enseñanzas a las iglesias. Era totalmente guiado por el Espíritu Santo. Dice, ahora bien,
se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Hermano, también usted, hermana, bueno, seguramente a las hermanas mayormente creo que usted no ha confiado cosas espirituales. Mateo sí ha confiado, pero más que todo a este lado el Señor ha confiado mayormente cosas espirituales. Entonces, hermano, cada uno se ha hallado fiel. Cada siervo, cada ministro, cada mayordomo, cada administrador que se halla fiel en su oficio, en su labor, en su trabajo, que no se engañe al pueblo, hermanos, que no seas infiel con el pueblo, con la iglesia, sino hay que ser fiel, hay que cumplirla, hermano, hay que ser mayordomos fieles, exactos, cabales. Hermanos, no trate de engañar a tu Señor, ni al pueblo del Señor, hermano, sino hay que nomás darle, hermano, lo que el pueblo necesita, la enseñanza. Hay veces, muchos también ministros, a veces nos confían un tema, pero a veces no llegamos al caso, hermanos. Se nos disparamos a otro lado. Hermano, estás defraudando al pueblo, hermano, estás engañándole, hermano. El pueblo espera escuchar de ese tema, ¿no? Quiere aprender, hermano. No otra cosa, sino, hermano, aboquemos a nuestro tema, tratemos de explicar el tema que hermanos, nos han dado, hermanos. Entonces, eso es para mí fiel. Si un ministro tiene un tema que el Señor ha dado, la iglesia de tal lugar ha confiado, pero no lo hace, hermano, ese tema, está engañando, no es fiel con su mensaje, no está haciendo legalmente exactamente, hermano, sino estamos defraudando al pueblo, sino, hermano, entonces hay que ser nomás fieles para entregar el mensaje adecuado, el mensaje lo que la iglesia quiere, hermanos. Eso tenemos que tratar de presentar en las enseñanzas, ya sea localmente, ya sea en las conferencias. Hay veces se ve todavía, hermanos, esa parte también. Muchos no llegan a su tema, sino un poco de un lado quiere avanzarlo y dispara a otro lado, entonces poco casi lo hablan de la tema, entonces de tal manera a veces el pueblo vuelve a sus hogares medio descontento. ¿Por qué? Porque no han logrado entender de la tema que tanto querían aprender, hermano. ¿No? Todo, hermano, hay que pensar, cada ministro, cada siervo, cada mayordomo, piensa, hermanos, cómo estamos haciendo con nuestra labor frente al pueblo, frente a la iglesia. Eso quiere decir Pablo en su mensaje, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno, cada dispensador, cada administrador, cada mayordomo que sea hallado fiel con su trabajo, con su labor, hermanos. Para ello, Dios nos ha dado ese trabajo de mayordomía. Más abajito ya vamos explicando más claro. A ver, ¿qué más podemos encontrar ahí? A ver, ¿qué dice esa palabra? Las Sagradas Escrituras dicen que deben ser fieles. La fidelidad es la calidad más esencial de un siervo o mayordomo. Hermanos, esa fidelidad es más buena, ¿no? De un siervo, de un ministro. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Ya? Entonces, eso hay que ajustar, eso también, hermanos, hay que tratar de cumplirla como mayores, pero fielmente con nuestros labores, con nuestras tareas, siempre seamos fieles, no tratemos de ir a nadie, a ninguno, hermanos, sino cumplamos. Hay que satisfacer al pueblo con las enseñanzas, lo que el Señor nos ha confiado en su gracia.
Ya, veremos unos 3, 4 ejemplos. Ponle ahí ejemplo, ponle Moisés. Vamos al Antiguo Testamento, Números 12:7. A ver, hablé un poquito Moisés. ¿Cómo era este Moisés? ¿Era un chauqueador? No, hermanos. Era fiel. A ver, ¿qué dice? Números capítulo 12, verso 7. Ejemplo, ponle Moisés, Números 12:7. A ver, vamos a ver cómo era aquel Moisés en la casa de Dios. Ahí está, 12:7. Dice la palabra: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué palabra, ¿no? Ejemplo, hermano. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Quién dijo esto? El mismo Dios dijo, diciendo que Moisés, su siervo, ha sido fiel en toda su casa. ¿De qué casa está hablando? Está hablando del pueblo, está hablando. Claro, sabemos, hermanos nosotros, que Moisés ha sacado a Israel de Egipto a Canaán. ¿Cuánto tiempo estaba? Durante los 40 años en el desierto. Aquel hombre, aquel profeta Moisés, aquel siervo, aquel mayordomo llamado Moisés, ha sido fiel en toda la casa de Dios. Razón dice, no es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dijo el Señor, ¿no? Así que aquel siervo, aquel Moisés, ha cumplido su labor fielmente con Israel. Seguramente aquel Moisés siempre hablaba a Israel, al pueblo, la palabra de Dios. Compartía, enseñaba. Seguramente todo lo que el pueblo necesitaba, él ha dado en su tiempo, hermanos. Razón dice aquí, que es fiel en toda mi casa. Ejemplo, hermanos. Entonces, aquel siervo nunca ha sido un infiel, sino ha sido un hombre exacto, un hombre cabal, justo. Ha sido un hombre fiel con Israel, con el pueblo de Dios, hablándole, enseñándole. Lo que el pueblo necesitaba, eso hablaba, enseñaba, hermanos. Aquel hombre siempre trataba de satisfacer al pueblo con las enseñanzas, con la palabra de Dios. Entonces, ahora dice, Moisés ha sido fiel en toda mi casa, dice el Señor. También nosotros, hermanos, tratemos también de ser como Moisés, pues, como la iglesia, donde estamos, donde nos encontramos, hermanos. Siempre tratemos de ser fiel con la iglesia. Cumpla con tu labor, con tu oficio a la iglesia. Cumpla, hermano. No seas infiel, sino lo que la iglesia necesita, lo que la iglesia quiere, eso cumple, hermano, pero con toda fidelidad, con la enseñanza. Prepárese el mensaje, la palabra, para darle esa ración a la iglesia. Necesita el alimento a la iglesia, hermano. Necesita el pueblo, hermano, aprender la palabra del Señor, no tu palabra, no tus testimonios, sino el pueblo espera la palabra. La palabra hace bien al pueblo, no me testimonio, no me palabras, hermano, sino la palabra de Dios hace mucho mejor al pueblo. Eso hace, hermano. Creo que eso ha hecho también Moisés. Razón dice este bendito versículo, que es fiel en toda mi casa. Claro que así era pues Israel. En todo tiempo, ¿cuánto tiempo estaba Moisés con el pueblo? Mucho tiempo, ¿no? Porque con 40 años empezó a salir a ver a Israel. Digo, cuando estaba en Egipto, ¿no? De ahí se perdió otros 40 años. Después otra vez volvió. Con 80 años empezó otra vez
a acercarse Moisés a Israel, al pueblo de Dios, con 80 años ya. Y sacó a Israel de Egipto hacia Canaán. ¿Hace cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Algo más también seguía. Entonces, no sé, unos cuantos años, 80, unos ciento y tantos años, aquel siervo Moisés estaba con el pueblo, cumpliendo su oficio, su labor con Israel, con la palabra de Dios. Eso es, hermanos, realmente un siervo muy fiel se ha portado con el pueblo. Otro ejemplo, David, 1 Samuel 22, 14. También David ha sido fiel, hermanos, no era infiel. A ver, 1 Samuel 22, verso 14. Ahí está, dice la palabra. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, y yerno también del rey, que sirve a tus órdenes, es ilustre en tu casa? Hablando de David. A pesar todavía, Saúl como rey estaba mirando con malos ojos a David, ¿no? Seguramente estaba odiando, tenía un rencor, tenía un corazón muy amargo, tenía aquel Saúl contra David. Pero ¿a qué dice este hombre? Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? No había, hermanos. Tenía muchos siervos Saúl, pero no había otro tan fiel como David. David se portaba fielmente con el rey, a la vez era su yerno, ¿no? David, de Saúl, pero se portaba fielmente. No había otro hombre como David fiel que se portaba ante el rey Saúl, único David. Entonces, hermanos, hay personas que realmente eran fieles en su campo, en ese oficio, se portaban con toda fidelidad, hermanos. Encontramos en la palabra, podemos sacar muchos ejemplos. Entonces, también nosotros tratemos, hermanos, por comportarse fielmente ante el Señor, ante la iglesia, ante el pueblo, con esa fidelidad de demostrar o de presentar los mensajes fielmente, lo que la iglesia necesita. Vamos a las epístolas, un hito más, ahí lo dejamos. Colosenses 1:7, hablando de Esdras. ¿Qué era Esdras? ¿Qué dijo Pablo a Esdras? No, Epafras, no es Epafras. A ver, Colosenses 1:7. Lo que dijo Pablo de Epafras habló, ¿no? A ver, ahí está, 1:7 de Colosenses, ahí encontramos esa palabra. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ejemplo también Epafras, un hermano bastante confiable por la iglesia, por el Señor, dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Muchas cosas aprendió iglesia Colosa de Epafras. Aquel Epafras ha sido el primer cristiano de Colosa. Entonces, aquel Epafras seguramente era el que portaba la carta de Pablo a Colosa, de Colosa a Pablo. Este hombre viajaba de Colosa a Roma, de Roma a Colosa. Siempre andaba con carta. Pablo mandaba, entregaba a Colosa. De Colosa llevaba una información también a Roma, donde estaba preso Pablo. Ahí también lo llevaba información cómo está la iglesia Colosa. Entonces, razón dice aquí la palabra, como lo habéis aprendido de Epafras. Sigue, nuestro consiervo amado ha sido Epafras, ¿no? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ha sido un fiel ministro de Cristo para la iglesia Colosa.
Hermanos, entonces también es bueno, ¿no? Ser buenos ministros, pero fieles con la iglesia, hermanos. Hermano anciano, ¿eres fiel o eres infiel? ¿Estás comiendo con su labor o no estás comiendo con su labor? Solo el Señor sabe. Pero usted también sabe, hermano. ¿Estás constante con la iglesia en su lugar? ¿O lo dejas? ¿O lo abandonas la iglesia en su suerte? Meses, 2 meses. Bueno, el Señor sabe. Pero hermano, no lo hagas, hermano. Estate con la iglesia. Estate, hermano, constante. Hoy por hoy, solos no faltan, ¿no? Están llegando. Pueden aprovechar tu ausencia, un solo. Puede entrar a la iglesia y desbaratarlo, hermano. Así que no lo dejes. Ni una noche de reunión, hermano, el anciano no debe dejar a la iglesia. Sola. Siempre debe estar ahí. Porque el solo está mirando nomás. Si no está ahí el ovejero, el ministro, ya aparece ahí el solo. Puede desbaratar, hermano, la iglesia. Entonces, razón Epafras nunca abandonaba a la iglesia colosa. Siempre estaba con ellos. Siempre estaba. Razón dice Pablo en su carta, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un fiel ministro en Cristo para la iglesia colosa ha sido Epafras. Un siervo de Dios, a la vez un consiervo de Pablo. Igual que Pablo también trabajaba, ¿no? Andaba por aquí y por allá. Entonces este hombre vale la pena, hermanos. Hoy por hoy también nosotros necesitamos como Epafras en cada lugar, en las iglesias, ¿no? Que sean unos fieles ministros de Cristo para las iglesias, que cumplan con su labor, con su trabajo, como ministros, como mayordomos, enseñándole la palabra, hermano, a la iglesia. Con eso la iglesia puede ser bastante preparada y nutrida y capacitada, ¿no? Hermanos, eso falta, por eso la iglesia están medio débiles, medio tan bajoneados espiritualmente, porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestra obligación como mayordomos. Hasta ahí era el número 1. Número 2, cambiame el número. Número 2, ponle irreprensibles. El mayordomo tiene que ser irreprensible. Vamos a Tito. ¿Qué dice Tito 1:7? Número 2, irreprensibles. Lo que dijo Pablo como un requisito es eso, ¿no? De un anciano, ¿no? A ver, ahí está. Capítulo 1 de Tito, verso 7, ahí encontramos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Así tenemos que hablar, no todo. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hemos dicho, ¿no? Mayordomo es un administrador, hemos dicho, ¿no? Entonces, el mayordomo es un administrador. ¿Qué es uno que administra las cosas de otro? En este caso, el anciano, el obispo, es uno que administra las cosas del Señor. Uno que maneja las cosas del Señor. Eso es administrador. Pero dice que sea irreprensible, dice. Ese administrador tiene que ser irreprensible en su estado espiritual y también moral. Hermanos, es también, hermanos, delicado, ¿no? No es nomás, hermanos, ser un administrador, pero soporte como sea. Tampoco, hermano, puede ser, hermanos. Sino aquí dijo bien claro Pablo en su carta a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese obispo, ¿qué es obispo? Anciano, pues. Ese anciano que sea irreprensible como mayordomo o como administrador de Dios. Oh, hermanos, ¿qué tal? A ver, hermanos, ¿qué tal sería si nosotros somos unos que manejamos las cosas de Dios y tengamos
cosas tal vez algunas reprensibles que puede haber en nuestra vida, hermanos. Ya no es, hermano, justo, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que cuidar mucho también de ese campo, hermanos. Todos los ministros, ancianos, aquellos que predican, aquellos que enseñan la palabra, que se hallen irreprensibles, que sean, hermanos. ¿Qué es palabra irreprensible? Que nadie no puede decir nada en contra de ello. Nadie, ni de afuera, ni de adentro. Nadie no puede decir nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada, pues. Si tiene algo, siempre van a decir. Van a decir, no, esto, aquello, aquellito, estito. Pero si no hay nada, entonces ¿qué van a hacer? Nada. Nada, hermano. Entonces, de todo ello, el ministro debe cuidarse, hermanos. ¿Por qué? Porque un administrador de Dios, un mayordomo de Dios, hermanos, esa persona administra, maneja las cosas de Dios. Qué importante, hermanos. Claro, se puede ser un administrador de un hombre, claro, podemos ser cualquier cosa, pero hermanos, Dios es fiel, es justo, es cabal, Dios es algo irreprensible. También lo mismo, sea también sus ministros, sus mayordomos también sean fieles como administradores de Dios, hermanos. Bueno, hasta aquí la hora de esta mañana, estas palabras, hermanos, que quede grabado en cada corazón presente esta mañana, y gracias por esa gentil atención a la palabra. Así sea. Amén, hermanos y hermanas. Bien, hermanos, hermanas.